Bueno, la poesía yo siempre la he considerado la máxima expresión del hombre, tanto desde el punto de vista artístico como desde el punto de vista de la filosofía. En realidad yo creo que en la poesía se conjuga todo. Y todas las formas de escrituras han salido de la poesía. Bueno, esa pregunta es un poquito más difícil de responder que la anterior, porque la poesía en realidad no tiene definición. He tenido que inventar una definición en la pregunta anterior. En el caso de la poesía, sería tratar de transmitir todas aquellas cualidades que tenga determinado original. Tratar de trasladarlos a la lengua de llegada, como creo que le dicen los traductores a nuestra lengua, ¿no? que es por lo general a la lengua pues, que traducimos. ¿No? Ahora, estas cualidades son muy diversas. ¿No? Hay cosas que se pueden mantener, hay cosas que no se pueden mantener. Bueno, en principio yo creo que debería ser todo, pero mantener todo es imposible, ¿no? Por ejemplo, yo creo que desde el punto de vista de las imágenes, por ejemplo, es más sencillo, ¿no? el trasvase de una lengua a otra, ¿no? El problema viene con lo fónico, porque los sonidos de un idioma y de otro idioma son pues muy diferentes, ¿no? Uno de otro. Entonces yo puedo decir, no sé, agua, ¿no? Que tiene determinadas sílabas, ¿no? Pero si estoy traduciendo water, que es agua, el sonido pues es completamente diferente, ¿no? Entonces yo creo que con el sonido es que los traductores entran en conflicto, por decirlo así, ¿no? Es mucho más difícil de mantener el aspecto sonoro, ¿no? Y no solamente de mantener, sino que a veces es imposible trasladarlo, pero en el caso de las imágenes yo creo que es más fácil traducir las imágenes, ¿no? Por otro lado, el ritmo de los poemas también varía de una lengua a otra. Entonces lo que hay que hacer es tratar de mantener, digamos, algún tipo de ritmo, ¿no? Que en principio debería ser imitación del original, ¿no? Pero no siempre pues se logra, ¿no? Yo creo que eso a través de la historia de nuestra literatura castellana, eso ha cambiado mucho de acuerdo a cada época, ¿no? Cada época por lo general ha traducido de acuerdo a su poesía que podríamos llamar oficial en su momento, ¿no? Entonces cuando uno ve por ejemplo traducciones de la Edad Media, uno puede ver que se traducía con el pie quebrado, pero después de Garcilaso se traducía en endecasílabo, bueno, y así a través de los siglos, pues hasta llegar al presente. Entonces el concepto de traducción ha cambiado también, creo yo, el trabajo de la traducción ha cambiado mucho a través de los siglos, ¿no? Bueno, Octavio Paz mencionaba en un gran ensayo que tiene que se llama Literatura y Literalidad, que cuando el poeta escribe, ¿no? El poeta está tomando la lengua en movimiento que está alrededor de él, ¿no? Pero que cuando el poeta traduce, por lo general está trabajando sobre un texto ya estratificado, un texto inamovible, ¿no? Un texto que ya llegó a su punto final. En cambio, un poema puede llegar a su punto final y puede después volverse a corregir. O sea, corregirlo de una forma que hasta pudiera cambiar el significado, ¿no? Me acuerdo de un poema de Vallejo que en algún punto escribió dulce, en algún momento del poema, y después
lo cambió a amargo. Entonces, en una traducción, si apareciera la palabra dulce, yo no podría traducirla sino como dulce, o quizá podría poner cariño o alguna otra palabra similar, pero amargo nunca podría poner. Entonces, ¿por qué? Porque el traductor trabaja sobre algo que ya está fijo, ¿no? Algo que ya llegó a su punto final. En cambio, en la creación poética los cambios pueden seguir, y a veces ocurre de que hay poetas que escriben poemas, que los publican y pasan 20 o 30 años y vuelven a hacer correcciones sobre el mismo texto, ¿no? En cambio, en una traducción puede haber una corrección, pero una corrección de que el poeta se equivocó o que buscó una palabra mejor que otra, ¿no? Pero creo yo que ahí hay una diferencia fundamental, ¿no? Y esto creo que lo vio muy bien Octavio Paz, ¿no? Bueno, como poeta la verdad que no lo sé, yo no lo puedo captar, ¿no? Eso tendría que verlo en una tercera persona, ¿no? Yo creo que no tanto, ¿no? Porque vamos a decir, por ejemplo, yo no creo que mi poesía, por ejemplo, sea cercana a la de Mallarmé, que es uno de los poetas que más he traducido a través del tiempo, ¿no? O Shakespeare, que es uno de los poetas que leo ahora y que pienso traducir, ¿no? En otros casos, de repente la forma, por ejemplo, el verso libre, yo escribo en verso libre porque, bueno, desde el comienzo me gustó escribir en verso libre, tratando de tener un ritmo, porque eso es lo que no debe perder el poema, ¿no? Y yo no sé si la lectura, por ejemplo, de los poetas superrealistas influyó en mí o no, ¿no? O la poesía oriental, por ejemplo, ¿no? Yo me he dado cuenta el otro día que estaba releyendo un texto que yo tengo la tendencia a expresarme por imágenes, ¿no? Y esto, por ejemplo, yo lo encuentro mucho en la poesía oriental, ¿no? Y entonces, claro, uno lo que, digamos, como traductor, como dicen, a veces no siempre traduce lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, o con el tiempo cambia, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora, cuando me pongo a ver que, por ejemplo, traduje a Pau, ¿no? Lo traduje, ¿por qué? Porque no había versiones de su libro Persona al castellano, ¿no? Y entonces en ese momento fue que dije, voy a hacer una traducción completa de todos estos libros, porque había traducido algunos, ¿no? Que me habían gustado mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, si hoy día tuviera que escoger, ya no traduciría a Paz, seguramente traduciría a Ella. Entonces, mucho depende pues, del estado de ánimo que uno tiene con determinados poetas, ¿no? Y en el caso mío, una de las cosas que ha influido también para escoger determinados autores es ver que no estaban traducidos. Entonces, por ejemplo, Eliot yo lo he leído de joven, ¿no? En una edición argentina, me acuerdo que compré cuando era colegial, ¿no? Pero de Pau no encontraba. Entonces por eso que comencé a traducir cosas de Rapau. O en el caso de Mallarmé, ahí todavía es más notorio, ¿no? Yo encontraba a todos los poetas, encontraba a Rimbaud, Baudelaire, a todos los poetas, pero no encontraba a Mallarmé. Entonces me puse a traducir a Mallarmé, ¿no? Que era un poeta que me gustaba mucho y que es el que más me gusta de los poetas franceses del 19. Entonces, no sé pues qué relaciones puede haber. La verdad que en ese aspecto sí soy un poco ignorante de mí mismo, por decirlo así. Bueno, hay distintos métodos. En realidad yo soy un poco desordenado en ese aspecto, ¿no? Muchas veces leyendo originales he hecho traducciones de algunos versos. Me he puesto ahí mismo a traducir, ¿no? Porque he visto las imágenes y lo que he pensado es ponerlas en castellano.
Entonces hay veces yo me encuentro en algunos libros hojitas con versos traducidos, ¿no? Más o menos en limpio, que a veces después de un tiempo los puedo descifrar. Pero bueno, ese es un tipo de trabajo, porque así he rescatado de hace muchos poemas, ¿no? que he encontrado en mis propios libros. El otro ha sido, bueno, cuando recién yo comenzaba a traducir, simplemente pues me sentaba con el texto y comenzaba a traducirlo. Muchas veces lo traducía en prosa. Por ejemplo, como tengo varios libros traducidos, voy a contar de uno, ¿no? La música de la humanidad, un libro que se publicó en Madrid en 1993. Por ejemplo, yo realizaba unas versiones en prosa, o sea, no en prosa sino interlineal, ¿no? O sea, cada verso una línea, pero que en realidad era prosa, y luego me ponía a versificar esos versos, viendo qué verso era el que más le acomodaba. Entonces podían ser alejandrinos, podían ser endecasílabos, podían ser de acuerdo también al largo de cada uno de los versos, ¿no? Entonces esa es una forma, ¿no? Y en ese libro, por ejemplo, en el que trabajé como 3 años, ¿no? Fui en algunos casos utilizando versos que tuvieran una longitud que permitiera que cada verso se tradujera, cada verso original se tradujera en un verso castellano, ¿no? Otras veces escogí, por ejemplo, el endecasílabo, ¿no? Y lo que hacía era ir, como dice Alfonso Reyes, ganando y perdiendo, ¿no? En lo que iba avanzando, ¿no? Por ejemplo, así fue mi traducción de La Maga del Atlas, ¿no? O la traducción de Shelley, ¿no? O la traducción del Hiperión de Keats, ¿no? Pero en otros casos, ¿no? Como en el poema La cabaña destruida de Wordsworth, lo que hice fue traducir verso por verso, ¿no? O sea, un verso inglés por un verso castellano, ¿no? Entonces, eso depende mucho, por ejemplo, la elección del verso depende mucho de cómo haya pensado que debe hacerlo, ¿no? Cuando traduje el Prometeo Libertado de Shelley, me propuse traducir un verso inglés por un verso castellano. Y en el caso de Shelley esa tarea fue la verdad un tanto infernal, porque Shelley cambiaba mucho de metro. Y yo a veces me encontraba trabajando en un metro muy cómodamente y de repente cambiaba el metro y yo tenía que cambiar y me atracaba un poco, y cuando volví a agarrar otra vez un poco de viada, por decirlo así, volví a cambiar, ¿no? Pero bueno, era un poema pues sumamente largo, ¿no? Otras veces, como en el caso de Mallarmé, por ejemplo, yo comencé traduciendo aquello no traducido. O sea, al comienzo mi ambición fue completar Mallarmé en lo que no se había traducido. Y con el tiempo me fui dando cuenta que había traducido lo más difícil. O sea, ¿qué pasaba? Que los traductores siempre pues traducían los poemas más sencillos, aunque no sé si se puede usar la palabra sencillo en el caso de Mallarmé. Y entonces después comencé a traducir ya los poemas más fáciles, ¿no? Los de la primera época, y en determinado momento dije voy a completar, ¿no? Entonces he tenido así distintos momentos de traducción, ¿no? Es bien difícil que pueda sentarme y diga voy a traducir este libro y que lo haga hasta el final, ¿no? Como yo traduzco por placer, entonces no es de que alguien me haya contratado y que me haya dicho haz esta traducción y tienes determinado plazo para hacerla, ¿no? Y entonces uno tenga que avanzar y terminar, no, eso no ha sido mi caso, ¿no? Solamente recuerdo una vez que me pidieron que tradujera una selección de Cecilia Meireles, una poeta brasileña, y después que me pidieron que tradujera, me dieron a escoger, ¿no? Entre los románticos, los parnasianos, románticos y parnasianos, creo que era el libro, o la poesía colonial brasileña. Entonces yo escogí la poesía colonial, porque dije,
va a estar más cercana a lo que es el siglo de oro y esto me va a gustar más, ¿no? Y ahí hubo algunos pedidos especiales, ¿no? Por ejemplo, me dijeron, tienes que traducir con ritmo. Entonces, por eso esa traducción está completamente rimada, ¿no? Entonces fue avanzando con una selección que ya me entregaron. Y bueno, esa ha sido pues otra forma, ¿no? Otros casos, como por ejemplo el libro de Rapao, Persone, ¿no? Que es una de las traducciones más grandes. Yo comencé traduciendo Catay, porque me encantaban los poemas de Catay, que dicho sea de paso cumple un siglo este año, ¿no? La publicación del original inglés. Y después de un tiempo traduje otro de los libros de Persona, que es el homenaje a Propercio. Pero uno se publicó y el otro lo tuve ahí como 10 años sin publicarse hasta que apareció en una revista mexicana una vez que me pidieron textos. Y bueno, yo tenía estos textos y cuando estuve en Japón, gozando de mucho tiempo, haciendo un trabajo sobre Yasunari Kawabata, no tenía ningún trabajo específico fuera de escribir este estudio sobre Kawabata, y la verdad que me sobraba un poco el tiempo, entonces comencé a traducir Persona ya más o menos en orden metódico, ¿no? Comencé a traducir varios libros y dejé para el final el primero de los libros de Persona. Y esa colección ya la traduje en Lima, me parece, después de un tiempo. O sea, no fue que comencé pues del principio al final, ¿no? Sino que comencé por la mitad, pasé al final y así, ¿no? Un poco, hasta que estuvo pues completa, que es lo que interesaba, ¿no?